Permítame plantear algunas ideas importantes. ¿Cuál es la responsabilidad del empresario? Espero que en algún momento ustedes estén asumiendo ese rol. En nuestro marco normativo actual, el empresario, el empleador, tiene que proveer el equipamiento de trabajo adecuado para que éste se desarrolle con la seguridad del caso. Es responsabilidad del empresario proveer de ese equipamiento. Es responsabilidad del propietario, del empresario, desarrollar los trabajos dentro de un ambiente seguro. O sea, yo no debería desarrollar ningún trabajo si hay condiciones de inseguridad en el área de trabajo. Y obviamente corresponde al empresario formular, diseñar, establecer todo lo que se llama las buenas prácticas. Y eso se documenta. Eso genera manuales internos, protocolos internos. Por eso que hoy en la actualidad, cuando alguien ingresa a una empresa, tiene lo que se llaman la semana de inducción. ¿Qué significa esto? Significa que durante esa semana, esa persona va a recibir una serie de información que establece todos los elementos protocolares que la organización tiene establecidas para el desarrollo de sus actividades. Entonces tiene todos los procedimientos. En consecuencia, cuando alguna actividad se desarrolla en el marco de los procedimientos y aún así se comete o sucede un accidente, entonces es pertinente indagar qué fue lo que generó ese accidente. Puede ser una cuestión totalmente fortuita, como algo no previsto, pero que se convierte en una lección aprendida para mejorar de repente el protocolo de intervención. ¿Ya? Pero esto es responsabilidad del empresario. Pero tanto como el empresario como el trabajador tienen pues también responsabilidades porque es una necesidad de interacción adecuada. Entonces, si el empleador me da el equipo de protección, yo como empleado estoy en la obligatoriedad de utilizarlo. Miren, se han dado casos, innumerables casos. Se le da al trabajador su casco de protección craneal. Pero estamos en un tiempo de verano intenso, un calor de la patada y están trabajando al aire libre. Están haciendo el tendido subterráneo de un sistema eléctrico. Están dentro de la zanja. Están haciendo, como les digo, el tendido del cableado. Como el calor es tan intenso, no soportan el casco. Entonces por ahí, ¡pum!, alguien se saca el casco. Ah, no, compadre, es que me saco el casco. Y se pone su gorrita, pues, porque el sol fastidia, ¿no? Se pone su gorrita de tela, bien bonita, chévere, de chamba. Pasa por ahí un carro, agarra el canto de una piedra, la piedra sale disparada y le cae en la frente. Pudo haber salido a tal velocidad que la piedra penetra la cabeza y lo mata. Oye, este pata, qué pena, compadre. El que está pedido aunque se esconda. ¿No? Porque ese señor debió tener el casco. Si a pesar de tener el casco, la velocidad a la que fue expulsada esa piedra lo perforó, ya el perforarlo le quitó cierta fuerza. Probablemente le rompa la cabeza, pero no lo va a matar. ¿Me dejo entender con la idea? Entonces, es responsabilidad del trabajador utilizar todo el equipamiento adecuado a la naturaleza del trabajo. Voy a hacer una intervención en media tensión. Oye, tus guantes, acá están, ingeniero, ya no se preocupe usted. A ver, ¿qué tensión es? Oye, estos guantes son de baja. Ah, me equivoqué, disculpe. El pata iba a entrar con guantes de 1000 voltios a un sistema de 60.000 voltios. ¿Entienden lo que trato de decir? Es responsabilidad del trabajador. También es responsabilidad del trabajador, obviamente,
seguir todas las indicaciones del personal de seguridad que está asociada a la protección específica de la tarea asignada. Hoy por hoy, en las instituciones, digamos, de seriedad, cada que se hace una intervención hay un famoso personal de SOMA, que es el que vigila, no la parte técnica, es el que vigila que las actividades se desarrollen en el marco de criterios de seguridad, ¿no? Y para eso se evalúa cuál es el riesgo en la zona de trabajo, se evalúa cuáles son las herramientas que voy a utilizar, se evalúa el estado de las mismas, ¿no? Para garantizar estar en una zona segura para desarrollar el trabajo. Y finalmente es responsabilidad del empleado, del trabajador, ¿no? Seguir las prácticas establecidas por el empleador de un trabajo seguro. Estas son las buenas prácticas. Entonces, cuando se sigue todo esto, ¿significa que no va a haber accidente? No, eso no es lo que significa. Pero significa que, producido el accidente, yo debo iniciar un análisis adecuado para ver qué es lo que generó ese accidente. ¿Fue un factor humano? ¿Fue un factor circunstancial? ¿Fue un factor de orden, de secuencia, de decisión? Es decir, se revisa bien para incorporar dentro de los protocolos existentes la buena política de aseguramiento de la seguridad. Ahora, esto sí es importante, jóvenes, que se comprendan. Usualmente cuando se habla de seguridad en el tema de una actividad laboral, eh, todo suele recaer con un mayor peso en el tema de trabajar con equipos de protección personal. Entonces, uno pone un énfasis particular en esa condicionalidad y entonces dice que los equipos de protección personal es elemento nuclear de la protección. Y por el contrario, jóvenes están totalmente equivocados. Es el último nivel de control. El último. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el primero? El primero debe ser eliminación de las condiciones de riesgo. Significa que antes de hacer una intervención, antes de iniciar un trabajo, yo tengo que hacer una evaluación de los riesgos involucrados en la zona de trabajo por la condición del trabajo, por la condición del lugar, por la naturaleza de la intervención. Entonces, yo tengo que haber identificado todas las condiciones de riesgo y en la medida de lo posible, eliminarlas de origen. Oye, compadre, ¿sabes qué? No se puede trabajar, tienes que hacer el corte de energía. No, pero que no puedo parar. Imposible, no se puede trabajar de esa manera. Ah, bueno, ya pues, eliminé de plano la tensión eléctrica. No, hay que trabajar tensionado. Ok, si hay que trabajar tensionado, entonces necesito esto. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy haciendo una valoración pertinente para que desde el origen eliminar el riesgo. Aún así, es viable, es plausible que yo tenga que intervenir instalaciones manteniendo ciertas condiciones de riesgo. Entonces paso al siguiente nivel de control, la sustitución. Cuando hablo de sustitución, estoy considerando que frente a un tipo de procedimiento que tengo que seguir por la condición de la intervención que voy a realizar, no es viable eliminar esa condición de riesgo, analizo una estrategia que me permita sustituir el procedimiento de alguna otra forma, ¿no? Hacerle un bypass, hacerle un puenteo, hacerle algo que me permita que la zona de trabajo esté más segura. Entonces, debo valorar si hay opciones de sustitución. Bueno, entonces miren, el primero era eliminación de la condición de riesgo, el segundo era sustitución de la condición de riesgo.
Aún así, pueden mantenerse ciertos niveles de riesgo. Entonces, ya que entro a los controles de ingeniería. ¿Qué significa esto? Que yo debo hacer una valoración adecuada de qué componentes desde la ingeniería me son relevantes para establecer una condición de control, ¿no? De protección, elevar mi nivel de protección frente a la presencia real de riesgo. Entonces, desde la ingeniería yo tengo que valorar qué procesos podría modificar, qué momentos de intervención es el más pertinente, en qué horario puede generarse esto, para tratar de reducir a la máxima expresión posible la condición del riesgo existente en la intervención. ¿Ya? Aquí tengo que analizar procesos, relación de procesos, este, estructura tecnológicas, ¿no? O sea, todo lo que yo pueda desde la ingeniería valorar en la intención de reducir la condición de riesgo. Y con todo eso, aún así pudieran mantenerse ciertas condiciones de riesgo. Entonces, ya que entro al control administrativo. ¿Cómo es eso? Señor, usted va a hacer un trabajo en altura, ¿no? Sí. ¿Cómo va a acceder? Ah, voy a llevar la escalera. Muy bien. No, 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 voy a llevar calzos. Ah, ya, va a subir usted con calzos. Muy bien. A ver, ¿dónde están sus calzos? Acá están. No, estos están desgastados, señor. Usted está arriba, se rompe la soga, se mata usted. Ingeniero, pero ¿cómo esto? No, no, señor. ¿Qué está ocurriendo? Hay un control administrativo. Hay una especie de checklist. Oiga, señor, hay que intervenir en esta zona. Sí, 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 ya, ingeniero, ya me puse en el lugar, ya armé todo. Ahorita comienzo. Señor, ¿y quién le ha dado permiso de inicio de trabajo? ¿Cómo? ¿Pero no hemos venido para eso? Sí, señor, pero usted necesita la autorización formal del funcionario pertinente para usted iniciar trabajos. Que se desplace no significa de que usted deba iniciar un trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Control administrativo. Oye, ponme en cartelito, por favor, de haber aperturado el circuito, ponme el candado para que ningún hijo de buena madre venga acá y me suba el dispositivo de protección cuando estoy con toda mi gente trabajando en el sistema. Son controles administrativos que obedecen a las buenas prácticas, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿qué sigo haciendo? Sigo minimizando la condición del riesgo. Y al final de todo esto, ¿y por qué al final? Porque cuando hablo de las EPPs, ya estoy hablando del individuo, estoy hablando de la actividad a desarrollarse ya en concreto. Entonces, esto está asociado a valorar el equipamiento con el que el trabajador ingresa a la labor. Y entonces hablamos de los equipos de protección personal. En todo frente, ¿no? En toda condición. Cabeza, manos, piernas, cuerpo, pies, ¿no? En todo ese contexto. Entonces, como se dan cuenta, los equipos de protección personal es la última jerarquía de control. No es la primera, es la última, ¿no? Y no por eso es la menos importante. Entonces, en toda esta secuencia de intervención, ¿significa que voy a iniciar un trabajo sin riesgo? No, falso. Siempre hay un riesgo. Siempre que estamos interviniendo en un sistema eléctrico y hay personas involucradas en el proceso, hay potencialmente la situación de riesgo. Pero lo que hemos hecho desde la ingeniería es mapear, identificar, eliminar, sustituir, controlar y finalmente eh, equiparme de los equipos de protección para reducir a su mínima expresión. ¿Ya? El que yo use un casco me libra de un golpe de un cuerpo a la cabeza, sí. Pero ¿qué pasa si ese casco no es, por ejemplo, un casco asociado a un nivel de protección de tensión en la que estoy interviniendo? No me sirve.
¿Qué pasa si estoy usando un guante de un nivel de aislamiento diferenciado al nivel de tensión que intervengo? No me sirve. Oye, me están sacando del taller donde estaba con mis botas con punta de acero y me están llevando a hacer un mantenimiento urgente a una planta y lo estoy haciendo con eh, tensión. ¿Qué hago con mis zapatos de punta de acero en una intervención eléctrica? Es una barbaridad. Ingeniero, pero estoy puesto sobre una plancha aislante dieléctrica. Igual estás con tu punta de acero, es de altísimo riesgo. Voy a hacer una intervención en un sistema tensionado y me olvidé de llevar mi herramienta aislada. No se preocupe, ingeniero, acá con la herramienta que hay un tubo, voy a calentar el tubo y lo voy a usar como mango de aislamiento. ¡Wow! Cosas del Orinoco y que ocurren, ¿eh? Cuidado. ¿Esto está claro entonces? Profe, Sí, escucho. sí está claro, profe. Perfecto. Ya. Las 5 reglas de oro. Uy, esto por favor, muchachos. Obligatoriedad. Este es el ABC. Esto no puedo olvidarlo jamás. Esto les va a salvar la vida y ustedes van a salvar vidas. Al que no lo cumpla, lo votan, porque pone en riesgo su vida y su trabajo en principio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de condiciones que debo de validar previamente para poder hacer una intervención siempre que trabajo sin tensión. Ojo, cuidado, sin tensión. Profe, pero si estoy trabajando sin tensión, ¿por qué hay que tener tanta precaución? Miren, les voy a explicar. Primera condición, desconectar el sistema eléctrico del área que voy a intervenir. ¿Por qué quiero desconectar? Porque voy a trabajar sin tensión, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Garantizar que no haya tensión eléctrica en el sistema a intervenir. Y eso pasa por, primero, identificar plenamente el dispositivo pertinente que alimenta de energía ese sector. ¿Quién me da esa información? Me la da el usuario de su instalación. Él debe saberlo. ¿Yo qué necesito si soy el que va a hacer el trabajo? Tener la certidumbre de que efectivamente es el sector que corresponde, ¿no? Dame tus planos, por favor, para validar. Así efectivamente es correcto. Ok. Protocolo. Bueno, ¿quién es el responsable de tu área? Fulano de tal, véngase. Identificamos el circuito. Entonces yo tendré un elemento de comunicación respecto de alguien que esté en la zona de intervención que me valide que efectivamente se produce la desconexión. Entonces se desconecta el sistema eléctrico, se coloca, y aquí vamos a la segunda condición. Entonces, para desconectar, tengo que identificar plenamente qué es el dispositivo pertinente que alimenta energía a esa zona intervenida. Con todas. ¿Bloqueo de qué? Del dispositivo que estoy aperturando. ¿Y cómo lo bloqueo? Bueno, en el mercado hay diferentes elementos, herramientas que son mecanismos de bloqueo, valga la redundancia, ¿no? Tengo hasta para poner un candado, se pone una etiqueta, circuito intervenido, autorizado por, tiempo de corte de tal tiempo a tal tiempo, persona autorizada para la reposición, películas palotes, o sea, todo se describe en esa tarjeta que se coloca en el sistema para que cualquier despistado no llegue, oye, ¿quién bajó la llave? ¡Plac! La sube y ya mató a alguien. Se han dado los casos, ¿no? Por eso que los protocolos se van estableciendo, ¿no? Entonces, la siguiente acción es bloquear. La tercera acción, digamos, en una secuencialidad, pero que en realidad va de la mano con la desconexión, es la verificación de que el sistema a intervenirse no tiene tensión.
Profe, esa verificación, ¿cómo se hace? Instrumentalmente. Entonces, yo necesito el equipamiento pertinente, usualmente suele ser un dispositivo detector de campo magnético que puede tener una señal eh, visible, una luz, una lámpara, o una señal auditiva, o a veces ambas, ¿no? Eh, que certifique que efectivamente no hay energía eléctrica en la zona que se va a intervenir como consecuencia de la desconexión y bloqueo. A mí me ha sucedido lo siguiente. En la empresa donde trabajaba se nos contrató para hacer el mantenimiento del Club Regatas que queda en Mala. El Club Regatas que está en esa zona se alimentaba desde la ciudad de Mala, en un puesto a la intemperie en la carretera. Se identificó el puesto a la intemperie, ¿no? Entonces, a través de un teléfono celular, ¿no? Se destacó a alguien para que el concesionario hiciera la desconexión del puesto de medición, ¿no? El PMI. Y nosotros nos encontramos en la subestación del Club Regatas, en la playa, esperando la comunicación. Entonces se hace la coordinación, se identifica el circuito, el protocolo, número de suministro, todo perfecto y se procede a la desconexión. Al procederse a la desconexión, desde la subestación, efectivamente comprobamos que toda energía se eliminó, pusimos los detectores pertinentes, sin tensión, medimos en el lado de baja, sin tensión, conforme dijimos, ¿no? Conforme. Al decir conforme, estamos haciendo la verificación de la desconexión, ¿no? Estamos en este paso. Pero, ¿qué sucedió? Como la línea venía desde Mala, la línea media, y llegaba hacia la playa, a la subestación, entonces la naturaleza del mantenimiento comenzaba en Mala y veníamos por toda digamos, la ruta, accediendo a las diferentes estructuras para hacer el mantenimiento de la línea, aisladores y todo el rollo. Entonces había un equipo de trabajo que estaba distribuido. Entonces, en el primer punto en el que íbamos a ascender, resulta que yo le digo al operario, saca la pértiga y vamos a verificar. Me dice, pero ingeniero, me dice, ya hemos verificado la estación. No, señor, saque usted la pértiga y vamos a verificar en esta estructura que efectivamente no hay tensión. O sea que el operario, molesto, porque él quería ya empezar, molesto. Digo, tranquilo. Sacó la pértiga, la armó todo, la acerca hacia la línea, ¿no?, de media tensión y resulta que se activa la señal sonora y la señal visible. ¿Qué? Miro, ingeniero, me dice, mire, revisa bien tu equipo, a ver, vuelve, sube, otra vez. Que me pongo a pensar, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible? Pero si han cortado allá. Ah, dije, esta no es la línea. Vamos a seguirla hacia atrás, o sea, regresando hacia la playa. Regresamos hacia la playa y dije, no, sí es la línea, ahí está, la que llega a la subestación. A ver, hacia arriba, empezamos a llegar hacia arriba. Y en un tramo de más o menos unas 5 estructuras, ¿no?, desde Mala hacia la playa, ¿no?, en el recorrido, 5 estructuras continuas, la estructura tenía una doble terna. ¿Qué? ¿Por qué hay una doble terna? Pero si del punto de medición de la intemperie hay una sola terna. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién se ha colgado a esta línea? Porque es una línea privada. Seguimos la línea
la segunda terna, y la segunda terna llegaba a una subestación de una torre de transmisión de Movistar. Uy, dije, ¿qué pasó aquí? Llamamos al responsable de mantenimiento del Club Regatas, le digo, mira lo que hemos encontrado, le digo. Tenemos acá un sistema de doble terra en 5 estructuras que llega hasta a su estación, que es de Movistar, está su torre de Movistar. ¿Cómo esto es posible? Le digo. Comienzan las llamadas telefónicas y le dicen, y él nos comunica, ¿no? Sí, mira, me acaban de comunicar que ellos tienen un convenio con Movistar y parte del convenio es que le han permitido que utilicen nuestras estructuras para llegar a su subestación. Bueno, entonces le digo, yo no puedo intervenir el lado de media tensión porque acá tengo tensión inducida. Si tú quieres, yo continúo con mi mantenimiento en el lado de baja, pero eso va a significar que tengamos que venir en otro momento y tú tienes que coordinar con Telefónica un corte simultáneo, porque son 2 puntos de medición diferentes y hay que hacer un corte simultáneo para liberar la media tensión y poder hacer mantenimiento en medio. Ingeniero, pero digo, es que no puedo hacerlo, le digo. No voy a arriesgar a mi gente. No, pero que suban con guantes. No, señor, no es la naturaleza del contrato. Por eso se está haciendo el corte. Idas y venidas, llamo a mi jefe, le explico la situación. Le digo, usted me indica, le digo, ¿continúo con el lado de abajo o no? Ya se agarraron entre jefes y se suspendió el servicio. Moraleja, si no se hubiera hecho la verificación, el primero que subía a la torre iba a recibir una descarga de padre, señor mío. ¿Me entiende la idea, no es cierto? Entonces, verificar. Una vez que verifico, paso al siguiente estadio. Y el siguiente estadio es aterrar. ¿Qué voy a aterrar? El sistema eléctrico. Entonces, a través de diferentes estrategias, engancho las fases, las 3 fases, y la conecto al sistema de puesta a tierra. ¿Para qué hago eso? Para que en el hipotético de que un despistado me quita el bloqueo, reactiva el interruptor que se abrió y yo aún estoy con gente trabajando, esa conectividad a tierra va a generar una falla trifásica que va a hacer que el sistema de protección se active en el lado del concesionario. Entonces garantizo la situación de no operatividad cuando no hemos dado la, digamos, autorización, validez del caso. Y finalmente la señalización. La señalización siempre tiene la intención de establecer un área de trabajo segura para que ningún extraño intervenga en ese espacio que tiene niveles de riesgo y para yo mismo establecer mi zona de trabajo segura, ¿no? Para que nadie vaya a interferir en este contexto. Entonces son 5 reglas sustantivamente importantes para poder trabajar en espacios donde no hay tensión. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Ahora, esto, jóvenes, como comentario general, ¿ya? El antecedente normativo es de larga data, viene desde el 88 en realidad. Y es un tema que podríamos decir está en esta oscilación. Hay norma general y hay norma específica. Cuando digo norma general me refiero a las normativas que usualmente emite el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo para regular la actividad laboral en el país. Sobre este marco general, los sectores, ¿no? En el caso específico del sector de energía y minas, ¿no? Genera normatividad específica para trabajos en el tema eléctrico.
Entonces, la primera disposición en ese sentido data del año 1988. Existía el Reglamento de Seguridad y Higiene Ocupacional en el subsector electricidad. ¿Ya? Año 88, fíjense, antes de la Ley de Concesiones Eléctricas, de la denominada Ley de Concesiones Eléctricas. Año 92, a partir del decreto ley, ¿no? Se expide el decreto ley 25844, conocido como Ley de Concesiones Eléctricas, que modifica sustancialmente la actividad del negocio eléctrico en nuestro país. Establece este concepto de concesiones, ¿no? Años después, en el 2001, se emite la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, con innovaciones interesantes desde el punto de vista laboral, ¿no? Y que de alguna manera recoge algunos convenios internacionales en derecho laboral. El mismo año, ¿no? Meses después, porque esta disposición sale en marzo del 2001, y más o menos 3 meses después, el Ministerio de Energía y Minas emite su reglamento de seguridad e higiene ocupacional en el subsector de electricidad, acorde, ¿no? Con este nuevo marco general emitido en marzo de ese mismo año, ¿no? Este reglamento de seguridad, de alguna manera, tiene una correlación con el reglamento que emite el Ministerio de Trabajo reglamentando la ley general, ¿no? Entonces, en el 2001 sale la ley general, en el 2005 el Ministerio de Trabajo reglamenta esa ley. Al hacer esta reglamentación, tenía que necesariamente adecuarse el marco normativo específico, y aproximadamente en abril de ese año se emite un decreto supremo, ¿no? Que modifica algunos artículos de este decreto supremo que reglamenta la ley general, y en consecuencia, el mismo mes, el Ministerio de Energía y Minas emite un nuevo reglamento, y ahora le llama Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, lo que hoy comúnmente se denomina RECESATE, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos felices. 2011, otra vez se cambia la ley general y nuevamente se despide la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2011, fíjense. Al año siguiente se reglamenta esta ley a través de un decreto supremo, ¿no? Ya a través del Ministerio de Trabajo. Y el sector de electricidad, a través del ministerio correspondiente, en el 2013, al año siguiente, expide el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad. ¿Ya? Año después, se modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que había salido en el 2011, y entonces en el 2014 se modifica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta ahí es donde nos encontramos actualmente. Quiere decir que dentro del punto de vista normativo, lo que aún tenemos vigente es el reglamento emitido en el 2013 como marco normativo sectorial. ¿Ya? Como marco normativo sectorial nos rige lo del 2013. Ahora, ¿esto por qué es pertinente? Porque en el caso de la norma general, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas las variantes que han habido en la línea de tiempo, incorporan algunos principios que son interesantes, ¿no? El principio de prevención, por ejemplo, que es... Estos principios son los que conceptualizan el desarrollo de esta norma, ¿no? Entonces, donde se traslada al empleador la necesidad de garantizar que en el centro de trabajo, ¿no es cierto?, el establecimiento cuente con las medidas que efectivamente protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Y la ley incorpora el tema de terceros, que antes no estaba considerado en el marco legal general.
Por eso que ahora, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una visita técnica, hay una serie de protocolos que les exigen, porque ustedes cuando hacen la visita técnica se comportan como terceros de la organización. No son trabajadores de la organización, son terceros. Entonces aquí el empleador ahora asume una responsabilidad sobre esa condición. El principio de responsabilidad está asociada justamente a las implicancias que asume el empleador como consecuencia de esta acción, implicancias que tienen que ver con el tema económico, legal o de cualquier otra naturaleza que derive de un accidente o de una enfermedad que sufre el trabajador como condición de la actividad laboral. La cooperación tiene que ver más con el triunvirato entre el Estado, el empleador y los trabajadores, ¿no? En la medida de que ese triunvirato permita generar estrategias, mecanismos que generen formas de colaboración, ¿no? Obviamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. El principio de información y capacitación está asociado a una responsabilidad que se traslada al empleador en razón de que corresponde a él otorgar información pertinente y generar las estrategias de capacitación necesarias a la naturaleza de la actividad que desarrolla esa organización desde el punto de vista laboral, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo de tal naturaleza, debo capacitar en mi personal sobre las buenas prácticas al respecto, ¿no? Es una responsabilidad asociada al trabajador, al empleador, ¿no? En cuanto a gestión integral, la intención es que la organización, en la medida que ellos lo consideren pertinente, ¿no? Dentro de su organización deben establecer que algún tipo de área, gerencia o lo que fuere, ¿no? Se aboque al tema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No siempre implica la existencia de una oficina, a veces simplemente es la designación de un funcionario que se encarga de eso, pero está orientada a ese propósito, ¿no? En cuanto a la atención integral de salud, es una responsabilidad que asume el trabajador, o perdón, el empleador, frente a la garantía de que debe tener el trabajador al sufrir algún tipo de accidente como consecuencia del trabajo, ¿no? O algún tipo de enfermedad consecuencia del trabajo, tenga la garantía de una atención adecuada de la salud hasta su recuperación total, ¿no? O rehabilitación, según fuese el caso. Consulta y participación es más bien un principio que invoca al rol del Estado en su función, vamos a decir así, promotora. Es decir, como Estado, él va a buscar las diferentes estrategias de comunicación, tanto con los diferentes empleadores como con organizaciones laborales, a fin de que desde su rol de Estado, él tenga información para poder desarrollar marco normativo pertinente que sume a una mejor gestión en el caso de la seguridad y la salud en el trabajo. La primacía de la realidad es un principio de esta norma que tiene la intención de garantizar que frente a la acción fiscalizadora, controladora del Estado, frente a cualquier naturaleza de información formal cursada por el empleador hacia el Estado en razón de los otros aspectos de seguridad y salud en el trabajo, el inspector pertinente frente a la observancia, es decir, la constitución en el lugar y la comprobación in situ de que la realidad es distinta a la información brindada por los canales oficiales por esa organización, él deba de hacer prevalecer la primacía de la realidad observada respecto de la información oficial entregada. Oye, no tengo ningún trabajador que no esté asegurado.
Allá, ahí está mi informe. Llego, hago la verificación y resulta que encuentro a 5 practicantes de una universidad. Oiga, señor, ¿y estos jóvenes? Ah, son practicantes. Ah, son practicantes, pero están trabajando en el taller. Sí, sí, pero son practicantes nomás, No, señor, ¿dónde está la práctica profesional que usted ha inscrito en el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está el centro de formación que los ha presentado? Bueno, bueno, es que ya, multa, incumplimiento. ¿Se capta la idea? Primacía de la realidad. El principio de protección en sí mismo está asociado a un derecho, ¿no? Derecho que les asisten a los trabajadores en razón de que en una corresponsabilidad del Estado y de los empleadores, estos aseguren condiciones de trabajo, en principio, dignas, ¿no? Y que asimismo no pongan en riesgo ni la vida, tanto de manera física, mental o social, ¿no? Del trabajador y de los trabajadores. Entonces, esto es una acción de espíritu mandatorio en el orden que corresponde tanto al Estado como al empleador. Entonces, ahí están los principios que nutren este espíritu legislativo. Ahora, vamos al otro factor que sí. Esto de conocimiento, de repente, para ustedes, en mérito a lo siguiente. Este marco legal superior, ¿no? Genera la existencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, las instituciones deberían conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero este comité se va a constituir siempre que la cantidad de trabajadores sea de 20 o más, ¿no? Y es un comité que se elige entre los trabajadores. Si esa cantidad de trabajadores no existiera en la organización, es decir, si fueran menos de 20, no hay necesidad de conformar un comité, pero sí hay que designar a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que hará las veces funcionalmente del comité, pero por la menor magnitud de trabajadores involucrados en la organización, no valdría la conformación de un comité. O sea, esto es en el espíritu de la ley. Esto es interesantísimo, porque a partir de esta ley se genera un artículo para incorporar en el Código Penal un artículo. Este artículo, y aquí sí yo soy muy prudente porque a veces resulta que explicar algo puede generar errores interpretativos. Entonces, aquí está la literalidad del artículo incorporado al Código Penal. Téngase en cuenta que cuando hablamos del Código Penal, la intención normativa es castigar el incumplimiento como medida rectificatoria. En realidad, la estructura del artículo es disuasiva. Tradúzcase. Se formula una sanción para que no ocurra la acción, digamos, delictiva, ¿no? Entonces, a partir del nivel de sanción, dijo, no, para que no, mejor no lo hago. Entonces, es en principio disuasiva. Pero cuando se haya cometido la acción, entonces la aplicación de este artículo tiende a sancionar al infractor a través de lo que se dice reclusión penitenciaria. Pero para ello es pertinente establecer cuál es la naturaleza del delito, quién ha cometido el delito, es decir, la individualización. Hay que caracterizar el delito, a eso se le llama tipicidad, ¿no? Y con todos estos elementos se establece la sanción, ¿no? Entonces, este artículo en específico, ¿qué señala? El qué, intención, identificar al infractor, individual o colectivamente. El qué,
infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el objeto, digamos, materia de observación. Y estando legalmente obligado, es decir, tengo la responsabilidad de acción. Es decir, me compete y no lo hago. O perdón, hago otra cosa. ¿No? No adopte las medidas preventivas necesarias. Cuando se dice no adopte, se está identificando el objeto de la acción o en este caso omisión. ¿No? No adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, es decir, estoy valorando, ¿qué cosa? El riesgo potencial. Entonces, si se caracteriza esta condición, dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. En la modificatoria del Código Penal, hoy por hoy, las sentencias condenatorias a las personas por delitos cuya, digamos, condición de carcelería máxima sea de 5 años, no implica carcelería efectiva. Aun cuando eso queda a discrecionalidad siempre del juez, ¿ya? Queda a discrecionalidad del juez. Pero en términos, digamos, generales, si la sentencia no excede 5 años, entonces el juez podría tranquilamente sentenciarlo, pero no enviarlo a la cárcel. ¿Ya? Agrega este artículo. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, lo primero es una omisión, o sea, la acción no ejecutada es una omisión. Acá hay un agravante. Si como consecuencia de una inobservancia ocurre un accidente con consecuencia de muerte o lesiones graves, entonces aquí lo que se está estableciendo como condición es la consecuencia de fatalidad, muerte o de lesión grave. ¿Ya? Esta situación, de ser así, dice, la pena privativa de libertad será no menor de 5 años ni mayor de 10 años. Traducción, si esto fuera así, es cárcel efectiva. Entonces, entiéndase que a partir de esta incorporación en el Código Penal, hay ahora una situación bastante preocupante desde la perspectiva del empleador sobre los riesgos de cárcel, ¿no? Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado en ese contexto. Ya, estas son estructuras, en nuestro caso, ya en lo particular, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad, en lo específico nuestro, ¿ya? Esta norma es aplicable en los 3 grandes bloques de actividad en nuestro sector, en generación, en distribución, en transmisión, que son nuestros grandes bloques. Ojo que hay acciones en nuestro manejo, digamos, de actividad eléctrica, como es el tema de la comercialización, por ejemplo, que está como actividad involucrada en el tema de distribución, ¿no? Está ahorita nuestro sistema así. En todos estos ámbitos y aspectos de nuestra actividad, las tareas, las acciones a las que podríamos estar haciendo referencia es en la etapa de construcción, operación, mantenimiento, utilización y trabajos de emergencia. Esos son los alcances de las actividades específicas que pueden desarrollarse en el contexto de este reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad. ¿Ya?
Ahora, los entes competentes, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, el Ministerio de Salud, o SINERMIN, la Dirección General de Electricidad. Cada uno de ellos en los aspectos que les corresponda. ¿Ya? Todos suman, en realidad, a una intención de proteger la condición de seguridad y salud, ¿no? Pero cada quien en el contexto que les ocupe. Esto sí voy a detenerme un poquito para tratar de que quede claro. En el contexto de esta norma y otros dispositivos asociados a lo mismo, hay tres conceptos que tienen que estar totalmente claros. ¿Qué cosa es peligro? ¿Qué cosa es riesgo? ¿Y qué cosa es consecuencia? La consecuencia parece ser un concepto mucho más digerible, mucho más sencillo de comprender, pero a veces no entendemos la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es una situación o una condición que está enlazada estrictamente a algo que puede generarnos daño. ¿De acuerdo? Ahora, ese daño a la persona también podría ser un daño hacia los equipos, hacia los procesos o al ambiente. En consecuencia, la posibilidad de ocasionar un daño se amplía no solamente a la persona, sino a los equipos, procesos y ambiente. Pero deviene de una situación o de una característica inherente a lo que se quiere ejecutar. Ese es un peligro. ¿Ah? Cuando hablo del riesgo, estoy hablando de la probabilidad de que ese peligro que he identificado se materialice. Y en ese contexto pueden haber condiciones que aceleren, que eleven la condición de que ocurra, es decir, que sea mucho más probable, ¿no? Y que en consecuencia de ello generen daños reales a las personas, al equipo o al ambiente. Entonces, mientras que uno contextualiza la condición de riesgo, peligro, el otro se aboca a identificar la probabilidad de materialización, es decir, de que se convierta en un daño real, ¿no? Ese es el riesgo. La consecuencia, obviamente, obedece al resultado, ¿no? A la lesión que se pudiera haber dado tanto a las personas como a las propiedades. Y aquí la ley, perdón, el reglamento hace una ampliación al concepto de consecuencia, porque usualmente está orientado a la lógica del daño al trabajador. Como hay seguridad y salud en el trabajo, entonces el daño al trabajador esa es la consecuencia. Pero ya se ha elevado la implicancia o el alcance de este daño, porque hay también aspectos, digamos, no visibles que están asociados a esta idea del daño. ¿Qué efectos no visibles? Por ejemplo, los costos económicos asociados a la empresa por justamente el accidente, ¿no? Pérdida de credibilidad, por ejemplo, en el mercado del negocio, ¿no? El impacto a las familias, el daño económico a la actividad, el retraso de avance de obra, las sanciones legales que pudieran incurrir en la organización como consecuencia de esta naturaleza de accidentes. O sea, todo eso es una consecuencia, ¿no? Entonces, no solamente está abocada a la consecuencia específica en el trabajador, sino amplía el tema de los bienes y amplía la valoración de daño hacia los aspectos del negocio, ¿no? Las relaciones, todo lo que es negativo como consecuencia de este hecho. En esa línea de intención, las imágenes que se formulan para establecer la diferenciación
nos permiten observar lo siguiente. En la primera imagen se observa un infante que está gateando y se está acercando a un elemento, a un dispositivo conectado, y está siendo materia de curiosidad de este infante el cable que está ahí. Obviamente este niño no conoce nada del riesgo al que se puede estar sometiendo. Entonces, ¿cuál es la condición de peligro? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la condición que genera el riesgo? La energía eléctrica. ¿Cuál es la naturaleza del riesgo? ¿Qué puede condicionar que se materialice el peligro? Que este infante manipule el enchufe, que agarre el cable, que lo muerda, ¿no? Esas son las acciones que pudieran estar formulando la condición de riesgo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esa acción? Que puede haber un shock eléctrico, quemadura o hasta muerte, ¿no? Entonces, peligro, riesgo, consecuencia. En el segundo caso, vemos un hombre que está trabajando con sus equipos de protección personal en altura porque está cerca de o se observa que está en una torre, ¿no? Se le ve con su equipo de protección, me refiero a su arnés, o sea, aparentemente está este trabajador con todos los elementos pertinentes, pero está trabajando en altura. Entonces, el peligro natural en esta condición laboral es trabajo en altura. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué puede materializar el daño? La caída. Que se resbale. Que se le caiga una herramienta. ¿Se capta? ¿Sí? ¿Cuál puede ser la consecuencia a este trabajador o al que esté debajo? Golpe, fractura, muerte. Caso 3. Una persona que está soldando. Esta persona que está soldando está expuesto al fuego como consecuencia de la soldadura. Entonces, ¿cuál es la condición de peligro? El fuego. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué elementos condicionantes harían que ese peligro se materialice? Una exposición al fuego, ¿no? De repente la ropa inadecuada, condiciones de materiales combustibles cercanos, ¿no? ¿Se capta? ¿Sí? Consecuencia, quemadura. Entonces, espero que con estas explicaciones quede para nosotros claro qué cosa es peligro, qué cosa es riesgo, qué cosa es consecuencia. ¿Consulta sobre esto? No, profe. Perfecto. Ahora, esto nos va... solamente es un comentario. La norma reconoce los términos de accidentes y de incidentes. Y hay una sutil diferencia. Cuando hablamos de accidente, se ha condicionado la consecuencia con daño, ¿ya? Y hay entonces la condición de accidente de trabajo, cuando el accidentado pertenece a la organización y se da como causa del trabajo, y hay los accidentes de terceros, aquellos donde el accidentado no pertenece a la organización, pero se produce como consecuencia de las actividades de la organización. Estoy haciendo una zanja y una persona que transita por ahí se cae en la zanja. Dice, no es trabajador mío, es un tercero y se ha accidentado como consecuencia de la existencia de mi zanja, ¿no? De repente no puse las medidas de protección, las barreras, no señalicé zona de trabajo, en fin, ese es otro asunto de analizar. Pero es la diferenciación entre accidente y el incidente es, por decirlo de esta forma, el mismo hecho, pero sin consecuencias. ¿Ya? Es decir, la misma persona estuvo caminando cerca de la zanja, estuvo a punto de caerse, pero alguien la sostuvo, no se cayó. ¿Qué tenemos ahí? Un incidente. Sin consecuencia no hay accidente.
Entonces, esto es importante que se analice, porque a veces cuando uno hace estudio de riesgos, busca la data de accidentes. Y la data de accidentes implica los hechos que han tenido consecuencia. Pero para hacer un mapeo correcto del peligro, necesito también saber qué data tengo de incidentes. ¿Está claro esto? ¿Ya? Ahora, la norma caracteriza lo que se llama el accidente leve, el incapacitante y el mortal. No tengo que explicar el mortal, porque obviamente es natural que la causa final es el fallecimiento del accidentado. Solamente acotar lo siguiente, que esta muerte a veces no ocurre en el momento mismo del accidente, sino como consecuencia del accidente. O sea, se cayó, pucha, que se golpeó la cabeza, tiene derrame cerebral, muere a los 3 días. En el momento específico del accidente, yo lo voy a registrar como un accidente incapacitante, en principio, ¿no? Pero luego de haberse producido la muerte, como es consecuencia del accidente inicial, lo levanto como accidente incapacitante y lo registro como accidente mortal. Cualquiera que sea el escenario, la calificación de accidente la tiene que elaborar el profesional competente. Este es un profesional médico. Por favor, mucho cuidado con esto. Se han dado casos lamentables en que a veces trabajadores que han estado realizando una labor en altura, por alguna razón han caído, han perdido el conocimiento, la gente se alteró, se activó al toque y luego de algunos minutos la persona recupera el conocimiento. Inicialmente atontada, pero después dice, no se preocupe, ya estoy bien, sí, bueno, ya, sí, ya estoy chévere, ya, no se preocupe, vamos a seguir. El ingeniero, pues, ingenuo en el tema, dice, ¿cómo te sientes? Sí, ingeniero, ¿sabes qué? Mejor descansa un ratito y ya, si te sientes bien, continúas. Y luego de un tiempo, el trabajador dice, ingeniero, ya estoy chévere, listo, ok, continúa, papá, ahora ten cuidado, que te con lo otro. El pata sigue laborando, se va a su casa y en su casa sufre la convulsión. Lo evacúan al hospital, derrame cerebral. Al día siguiente muere. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? En su casa ni enterados de que se había caído en la chamba. En la chamba, uy, ¿no será porque se cayó? Comienza el proceso investigatorio y a veces viene la situación un poco dolosa de ocultar la situación y ahí tenemos un accidente mortal con ocultamiento del empleador. Y eso ya raya con el delito, ¿cierto? Entonces la moraleja es, cualquier accidentado tiene que ser trasladado de manera inmediata a un centro hospitalario donde un profesional de la salud es el que determine la condición del daño. Entonces él dirá, oye, descanso de un día, listo, entonces accidente leve. Descanso de 2 días, 2 días, sí, haya accidente incapacitante. El profesional médico es el que determina el efecto sobre la salud de ese trabajador y en consecuencia la condición de tipicidad del accidente. ¿Ya? A continuación hay una diversidad, una gradualidad de esto que llamamos accidente incapacitante, que puede ser desde el total temporal hasta el total permanente. Miren las imágenes, en el total permanente tenemos amputación de una pierna, por ejemplo. En el parcial podríamos tener amputación de algunas falanges de la mano. En el parcial temporal podríamos tener algunas lesiones que generen un periodo de recuperación un poco más lento, ¿no? En el total temporal hay pues una condición de recuperación médica, pero lograble, ¿no es cierto? Y todos estos son accidentes incapacitantes validados con una recuperación por sobre 24 horas. Todas estas, reitero,
establecidas por el profesional competente. Ahora, cuando hablamos de causas de los accidentes de trabajo, tenemos una de las causas, falta de control. Y tenemos causas básicas y causas inmediatas. La falta de control es una razón muy recurrente por la desidia del personal que está a cargo de un grupo humano. Eso de que ellos ya saben lo que tienen que hacer, ya tienen años en este proceso, reitera o de alguna manera genera en el, digamos, supervisor de la labor la desidia del control. Entonces, de buena fuente, ¡pum!, alguien se dice, ¿qué pasó? Pero si tienes años, sí, pues así pasan los accidentes, por eso hay que hacer control permanente. Ahora, hay causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas son aquellas que están referidas a los factores personales y factores de trabajo. Hay gente que viene a veces a chambear con sus problemas en la cabeza y se distrae. Está totalmente distraído. Y entonces eso puede generar pues un accidente. Hay factores de trabajo, un tema de equipamiento, herramienta equivocada, qué sé yo, ¿no? Y hay que avanzar, no importa, ya con esto ajusto, aunque no corresponde, y ¡juá!, se me va la mano, y topo la barra y tengo una descarga eléctrica. Son causas básicas. Y las causas inmediatas son aquellas que están asociadas a los actos o condiciones subestándares. ¿Qué significa esto? Si hablo de un acto, entonces estoy hablando de una, valga la redundancia, una acción, ¿no? Hay una acción de por medio. Si es su estándar, es por debajo de las condiciones de trabajo definidas como mínimas. Entonces, estoy vulnerando probablemente un protocolo de trabajo. Entonces, estoy haciendo algo que no debo hacer en el contexto de un protocolo establecido. Ese es un acto subestándar. Nótese en las imágenes, por ejemplo, el acto subestándar, una persona trabajando en un hoyo con una piedra que está sostenida con unos palotes, además de por una estructura, ¿no?, que podría tranquilamente derrumbarse y, en el peor de los escenarios, matar al trabajador. Este es un acto subestándar. Acá tenemos también un acto subestándar en la medida que tenemos a un trabajador en altura, acercándose al borde de un área de trabajo sin ningún, lo que normalmente le llaman línea de vida, es decir, algo que nos sostenga frente al riesgo de caída. Esas son acciones alejadas a los protocolos de trabajo. Son actos subestándares. Y una condición subestándar es consecuencia de un estado situacional del lugar del trabajo. Entonces, no. Acá yo he puesto un palote para proteger esta piedra y no le caiga al trabajador. No, pues señor, pues este palote no tiene ningún sentido técnico de sostenimiento. ¿Cómo ha definido que esta estructura es suficientemente rígida para soportar este peso? ¿Cómo ha determinado el peso? ¿Cuál es el punto de inclinación? ¿Sobre qué lo ha fijado un suelo que está totalmente deleznable? Entonces, no, es una condición. ¿Ya? Acá, en este caso, el no contar con la línea de anclaje, no contar con barandas que protejan un trabajo en altura, son condiciones subestándares. Entonces, son estos tipos de situaciones los que pueden generar la mayor cantidad de accidentes. Ya, en cuanto a equipo de protección personal, creo que hay bastante que comentar al respecto. A ver, ya este es más un tema estrictamente normativo. Quiero llegar a aquello que me interesa más con el equipo de protección personal. Bueno, esta imagen que probablemente ustedes ya conozcan evidencia los niveles de corriente que se han establecido en nuestro marco normativo de 30 miliamperios sobre
el cuerpo humano que pueden generar condiciones de riesgo. Sí, dime. ¿Alguien acotó algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, sigo entonces. Efectos: contracción muscular, paro cardíaco, paro respiratorio, fibrilación ventricular, quemaduras. Son los efectos más comúnmente identificados cuando alguien recibe una descarga eléctrica, ¿no? Algunos de ellos pueden ser mucho más fatales que otros, obviamente. Esto ya creo que lo expliqué en clase: tensión de paso, tensión de contacto. Esto ya está comentado. Acá, vamos a entrar por acá. Los elementos de protección tienen una función de protección. Está asociada a la protección contra sobrecorrientes, contra corrientes de fuga a tierra y las sobreextensiones. ¿Ya? Contra sobrecorrientes podemos identificar los fusibles, básicamente. En cuanto a interruptores automáticos, está en la misma línea de condiciones de sobrecorriente. Los diferenciales, corrientes de fuga a tierra. En cuanto a sobretensiones, hoy hay una incorporación como elemento de concepto de protección en los sistemas, los famosos limitadores de sobretensión, ¿no? Los SPD. Esto ya se ha incorporado en la lógica de los elementos de protección en un sistema, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de interrupción, hay diferentes roles. Es decir, hay dispositivos que me permiten abrir un sistema eléctrico y cerrarlo. Pero cuando yo quiero abrirlo, tengo que abrirlo sin carga. Ay, ¿por qué tengo que abrirlo sin carga? Porque cuando lo abro con carga, desde el punto de vista de la continuidad del movimiento de electrones, se produce un arco eléctrico que es dañino y el cual el dispositivo no está preparado para ello. Entonces, este dispositivo que solo me permite la apertura y el cierre sin carga se le llama seccionador. ¿Ya? Por el contrario, aquel que apertura y abre con carga se le llama interruptor, ¿no? Y esta capacidad puede generarse hasta valores de 8 veces la corriente nominal del sistema. ¿Ya? El interruptor seccionador es una como función dual entre el interruptor y el seccionador. Es decir, te permite abrir y cerrar cargas, pero en posición abierto, cuando está en posición abierto, solamente satisface las dos condiciones, la condición en este caso de seccionador, ¿no? Y el interruptor automático que maneja ambas situaciones y abre, me da el valor agregado de que abre en una condición de cortocircuito. Ya hemos hablado de los fusibles, hemos comentado de esto, el poder de corte. Profesor, disculpe, tengo una duda. Dime. Que podría regresar a donde estaba mostrando los dispositivos. ¿Cuál sería entonces un uso? ¿Ahí esta imagen? ¿A esta imagen? Sí, en esta. Ya. ¿Cuál sería un uso para el seccionador que el interruptor no puede hacer? ¿O para qué está esa diferencia, ¿no? Si el interruptor puede cerrar o abrir con carga, entonces el seccionador, ¿cuál es su ventaja? ¿O para cuál es su utilidad? Ya. La diferencia es que cuando tú conceptualizas solo a un interruptor, este te permite accionar la apertura a valores de corriente cercanos a 8 veces la corriente nominal. Entonces te está dando una capacidad de ruptura diferente. El seccionador no tiene esa condición. Solo te sirve para abrir o cerrar un sistema eléctrico, pero sin carga, corriente cero. Entonces, no está en su lógica constructiva tener un valor alto de condición de cortocircuito. No está diseñado para eso, no va a aperturar en esa condición. El interruptor seccionador recoge este valor del interruptor en cuanto al nivel de corriente de sobrecarga que podría
sostener en un momento dado, pero en condición abierto se comporta como si fuera un seccionador. Es decir, abierto, sin carga, ¿se capta? Sin carga puedo cerrarlo. ¿Ya? En condición abierto es como un seccionador, pero cuando está con carga se comporta como un interruptor. ¿Se capta? Sí, profesor. Ya, listo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, ya, las curvas. Ah, bueno, los dispositivos tienen diferentes curvas de disparo, ¿no? Eso está asociado a la naturaleza de la carga que puede controlar. Entonces, las curvas B están asociados a circuitos resistivos, ¿no? En la curva C, que es la más común, es para cargas mixtas y motores normales en categoría AC3. AC3 es una condición establecida para la calificación de los contactores, ¿no? La curva D es para aquellos tipos de circuitos que tienen transitorios muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo, pues, una curva de protección apropiada, ¿no? De tal manera que la corriente nominal del dispositivo de protección no dispare ni antes, eh, eh, o mejor dicho, dispare en el momento oportuno en que ocurre la falla, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucha precaución para establecer correctamente la condición de falla y hacer que nuestra curva sea la más adecuada a esa situación. Entonces, esto es lo que yo quería rescatar de este tema y lo comento rápidamente. Cuando hablamos de selectividad, en el contexto de protección, estamos asociando la siguiente idea. Frente a un sistema, producida una falla, ¿no? Por ejemplo, en esta línea del circuito producida una falla, yo necesito que en la lógica de protección el dispositivo que esté más cercano a la falla sea el que justamente aperture la falla. Esa es la intención, ¿no? Que el dispositivo más cercano a la falla sea el que proteja al sistema de esa falla. Cuando esto no se cumple, lo que tengo es un problema de selectividad. Traducción. Vayámonos a la línea de tiempo. Supóngase que en su caso ustedes tienen una terma, ¿ya? Entonces comienzan a utilizar cargas, se meten a la ducha, activan la terma y ¡pum! Se fue la energía en la casa. Chanalo. Entonces, quieren recuperar la energía, van al tablero y resulta que todas las llaves en el tablero están bien. Es decir, ninguna de ellas ha disparado. ¡Au! ¿Qué pasó? Hay que activar el limitador de potencia que se encuentra en el medidor. La gran pregunta, ¿por qué disparó el medidor y no mi interruptor de mi tablero? Que en teoría lo he calculado para que responda a esa carga. ¿Qué está pasando? ¿Ha disparado el general que está en el medidor y no ha disparado los otros? Tengo un problema de selectividad. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de selectividad. Las técnicas de selectividad que se pueden manejar son cuando estoy trabajando en la zona de sobrecarga o cuando trabajo en la zona de cortocircuito. Cuando trabajo en la zona de sobrecarga, la idea es que a través de usar un tipo de selectividad que se llama de tipo tiempo corriente, yo genero una condición de protección activa basada en el binomio corriente-tiempo. Es decir, tengas en cuenta que los dos factores se dan dinámicamente, ¿no es cierto? Y la sobrecarga está orientada a una actuación bajo la condición del calentamiento gradual de un circuito. Y quiero que mi protección actúe porque estoy sobrecargando gradualmente el circuito y eso genera un perjuicio al conductor.
Entonces, mi criterio de selectividad es que se active a través del binomio tiempo-corriente. Pero la otra condición es la zona de cortocircuito. La zona de cortocircuito, la condición de cortocircuito, es un escenario diferente, porque lo que va a ocurrir aquí es que mi umbral de corriente se eleva en una corta unidad de tiempo, generando riesgos de potencias de corte muy elevadas, ¿no? De allí la necesidad de considerar las corrientes de cortocircuito. Y se habla entonces de potencia de cortocircuito como una variable de valoración de la naturaleza de selección del dispositivo de protección. Cuando hablo entonces de la zona de cortocircuito, hay diversas técnicas de selectividad. ¿Ya? Vamos a esa porque es lo pertinente. En la zona de cortocircuito hay 4 criterios de selectividad que yo podría utilizar. Cuando hago una predominancia del comportamiento del umbral de corriente de cortocircuito. Dijimos hace un instante que el umbral de una corriente nominal se dispara en segundos, en milisegundos, a una condición muy elevada de cortocircuito, ¿no? Entonces ahí lo que me interesa comprender es la capacidad destructiva que puede tener una corriente tan alta. Obviamente asociada a un nivel de tensión del sistema, lo que produce una potencia de cortocircuito con capacidad destructiva. ¿Ya? Entonces, ahí la naturaleza de observancia es la dinámica de cómo va creciendo el umbral de corriente. Cuando digo selectividad cronométrica, lo que estoy tomando como valor no es necesariamente el umbral de corriente, sino el tiempo en el que entiendo se podría generar un daño irreversible al sistema. Entonces, podría ser que desde ese punto de vista sea más pertinente analizar el tiempo que la falla se sostiene respecto de la corriente que se va generando en la falla. Entonces, cuando hago predominio del tiempo, estoy haciendo selectividad cronométrica. Cuando conceptualizo la selectividad energética, estoy como que llegando a la idea de que ambos factores son sustantivos en la falla. Porque como consecuencia de ello, por el incremento del umbral de corriente, yo tengo una potencia de cortocircuito destructiva que va creciendo en función a cómo crece el umbral de corriente. Y si el factor tiempo se convierte en un condicionante mucho más destructivo, entonces yo estoy haciendo una valoración de naturaleza energética. Entonces, ambos factores son pertinentes y preocupantes. Cuando hago la selectividad de zona, es más o menos una protección de tipo lógica, es decir, de análisis de sectores y cómo la falla en un sector se repercute en otro sector y cómo podría generar esto una condición de cascada que genere un escenario de mucho mayor daño en más espacios del sistema. Porque usualmente uno puede suponer que la falla en un sistema no tendría que afectar otra parte del sistema, ¿no? Pero no necesariamente es así. Entonces, esta selectividad de zona analiza este tipo de variabilidad y requiere diversas conectividades entre los diferentes dispositivos de protección a través de estrategias punto a punto, medio punto, qué sé yo, ¿no? Entonces, fíjense, estas ideas generales pasan por lo siguiente. Cuando hablamos de la selectividad amperimétrica, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que era el tema de reconocer como valor superior la dinámica del umbral de corriente? Entonces, los dispositivos de protección tienen en su estructura característica de diseño 2 conceptos. Lo que se llama el IRM, que es el umbral de ajuste de protección magnética, y el ICC,
que es la intensidad máxima de la corriente de cortocircuito en un punto específico. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los dispositivos tienen esto. Entonces, miren la lógica. Yo tengo una secuencia donde este dispositivo está aguas arriba, este dispositivo está aguas abajo. La falla es en el motor. ¿Ya? La falla es en el motor. Yo quiero una protección de selectividad amperométrica. Entonces tengo estos dos elementos de valor. ¿Cómo se genera? Se genera de esta forma. Yo voy a tener una selectividad total siempre que la corriente de cortocircuito máxima de este dispositivo que está más cerca de la falla sea menor que esta corriente magnética que yo puedo regular del dispositivo aguas arriba. Entonces, si esta corriente es menor o igual a esta, ¿qué me va a decir la lógica de la corriente de falla? Que cuando fluya la falla, llega a este umbral, abre el dispositivo. Este va a abrir primero, porque este todavía está en el margen de regulación. No lo va a hacer disparar, pero ya sobrepasó la corriente de regulación que tiene este, y entonces actúa por el máximo valor de corriente de cortocircuito. Entonces, eso me garantiza el concepto de selectividad amperimétrica. Ahora, podría yo tener una condición de selectividad parcial cuando en este caso este valor de cortocircuito máximo del dispositivo aguas abajo sea mayor que este IRMA. Entonces, en esta condición podría darse el caso que en un momento dado dispara este, pero en otro momento dispara el de acá. O sea, es una selectividad parcial. ¿Ya? En el caso de la cronométrica, como comentamos, igualmente los dispositivos tienen lo que se llama un tiempo de no disparo de la protección magnética y un tiempo total de disparo de la protección magnética. ¿Por qué estamos hablando de la protección magnética? Recuerden, porque estamos analizando zona de cortocircuito. ¿Ya? Y en la zona de cortocircuito, lo relevante es la actuación magnética de protección. ¿De acuerdo? Entonces, muy similar al caso anterior, para que exista una selectividad cronométrica, el tiempo total de disparo de este dispositivo aguas abajo, muy cercano a la falla, este tiempo total de disparo debería ser menor que el tiempo de no disparo del dispositivo aguas arriba. Eso garantiza que frente a una condición de falla, este sea el dispositivo que aperture y no el de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los criterios de selectividad cronométrica. En el caso de la energética, ya lo expliqué, y esto de zona de cortocircuito tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de idea, ¿no? La selectividad de zona, cuando tengo una conexión punto a punto, cuando tengo un multipunto, ¿no es cierto? Y cuando tengo multipuntos y punto a punto. ¿Cuál es la idea en esta premisa? Que, por ejemplo, en una disposición de esta naturaleza, la corriente de falla pasa igualmente de aquí a acá, ¿no? Es la misma corriente que va a fluir porque están en línea. Pero entonces yo genero una conectividad lógica entre el control de este dispositivo y este control y establezco a través de algún tipo de programa cuál de los dos requiero que dispare bajo un determinado patrón. Entonces necesito que los dispositivos tengan esta posibilidad de conectividad para poder hacer esta lógica de selectividad. Cuando tengo una estructura de esta naturaleza, donde tengo un dispositivo general y tengo diversos dispositivos, digamos, de distribución, ¿no? La conectividad entre todos estos hace que yo tenga lo que se llama la conectividad multipunto entre cada uno de ellos. Y entonces esto demanda que haya una lógica de control de disparo. ¿Por qué razón? Porque cuando se produce una falla en esta línea,
el efecto de esta falla sobre este valor evidencia que la corriente que va a circular por acá va a ser la sumatoria de estas dos más la condición de falla de este, ¿no? Entonces, en ese escenario yo le doy una lógica de respuesta para que si la falla la detecta aquí, no dispare este, sino dispare este de acá. E igual manera en las otras condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo analizaría en este sector. En este otro sector tengo una barra alimentadora suministrada desde dos fuentes, ¿no? Entonces yo genero una lógica adecuada para lo mismo. Cuando se genera la falla y este sobrepasa, ¿quién abre? Abre este, abre el de acá. Ese es el control, por eso se dice selectividad de zona. Entonces, en el sector actual, hacer una selectividad solo es viable en tanto utilice una misma tecnología. ¿Ya? Utilice una misma tecnología, un mismo tipo de equipo, un modelo de equipo, un solo fabricante que me permita hacer adecuadamente la selectividad. Cuando utilizo distintas marcas, distintas características, es muy complejo, por no decir imposible, ¿no? Estructurar esas estrategias de selectividad. Ya, de esto ya hemos hablado. Solo acotar que también hay selectividad en los dispositivos diferenciales, bajo la misma lógica amperiométrica y cronométrica, ¿no? La misma lógica, ¿ya? El mismo contexto llevado a los dispositivos diferenciales. Finalmente, el tema de la protección contra descargas atmosféricas. Recuerden que el Perú no solamente es Lima y Callao, ¿no? Entonces, estas descargas atmosféricas pueden llegar a generar condiciones de fallo en una instalación porque al producirse la descarga atmosférica, la falla fluye por la red, ¿no? Entonces, a través de sobretensiones conducidas, siendo el conductor el medio específico de propagación, porque el rayo cayó ahí, sobretensiones inducidas en consecuencia de que cae en un punto cercano a la red y se induce en ese contexto una sobretensión inducida, o por variaciones de potencial, porque al producirse la descarga hay lo que se llama la generación de un contacto de paso, que es el que puede generar un nivel de voltaje que transitando sobre el cuerpo humano puede generar hasta la muerte. Entonces, hay varias estrategias de protección respecto a estas descargas. Hay la denominada protección primaria, que es para cuando queremos evitar una caída directa de un rayo sobre una estructura, ¿no? Una línea, un edificio, ¿no? O la protección secundaria, que al igual que la protección primaria, en realidad no resuelve todos los efectos peligrosos que se producen por estas descargas y utilizan elementos complementarios como los limitadores de sobretensión. ¿Ya? Entonces, ambos elementos son utilizados actualmente en la protección contra descargas atmosféricas. ¿Ya? Esta es un poco la estructura del contexto. Bien. Esto era lo anterior. Ya está. Entonces, en términos prácticos jóvenes, he cerrado lo que era mi preocupación de lo que debería conocerse de estos temas, ¿ya? Muchas de las cosas específicas ya las hemos comentado en aula, en el caso del tablero, cómo establecer la cantidad de polos, cómo identificar la distribución, ese tipo de detalles ya los hemos comentado en clase. Entonces, les agradezco su presencia, lamento que no hayan podido estar todos.